Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy retomamos otra vez los videos. He estado leyendo todos sus comentarios y pues entre todos he encontrado que muchos quieren aprender cómo administrar un archivo por medio de pantallas y programas. Es decir, que puedan por medio de una pantalla crear la información, adicionar la información, consultarla, modificarla y eliminarla. Y a todo esto, ese conjunto de pantallas y programas, pues se les llama administración de archivo. Con eso podemos administrar. Entonces vamos a enfocar esta serie de videos para explicar cómo vamos a crear una pantalla, las diferentes opciones que están, los programas, cómo podemos interactuar pantallas versus programas para poder ingresar la información, modificarla, consultarla, lo que se deba hacer. Entonces este video lo vamos a enfocar a la creación de la pantalla, vamos a explicar las diferentes opciones que están, cómo crear los campos, las opciones que tienen. Ya el próximo video vamos ya a crear el programa para interactuar con la pantalla, y los próximos videos vamos allá pues, a resumir un poco la creación de la pantalla, ya que la tenemos clara en este video. Listo amigos, entonces sin más, si esto te interesa, siéntate, relájate y empezamos. Listo amigos, entonces para dar inicio pues nos logueamos en nuestra máquina de 400, ingresamos de una vez a nuestra librería y nos posicionamos en el módulo que vayamos a trabajar o archivo fuente. ¿Listo? Yo voy a tomar como base para nuestra administración de archivo este archivo. Yo lo he modificado pues agregándole otros campos demás para que se vea un poquito más llena la administración y no sea tan vacía. Si no sabes cómo crear el archivo, te dejo una tarjetita aquí arriba donde te dirijo un video donde te explico cómo crear los respectivos archivos. Ya hemos venido aprendiendo esa parte. Entonces estos son los campos que voy a manejar. Nos salimos y pues acá tengo pues de una vez creado como el programa. Más adelante en el siguiente video les voy a explicar cómo se crea el programa, pero ya será en el siguiente video. En este caso nos vamos a enfocar en la creación de la pantalla, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces para este punto vamos a digitar el comando start sda, presionamos enter y como tal este es el comando para ingresar al diseñador de pantallas. En esta primera opción vamos a crear la pantalla como tal, ingresamos 1 y pues ya vamos a indicarle en qué módulo y en qué librería y cómo se va a llamar nuestra pantalla. En este caso pues me toma los datos que yo tengo ahorita ingresados allá en la librería y en el módulo. Entonces el módulo donde lo vamos a crear, la librería y cómo lo vamos a llamar. Entonces yo usualmente primero identifico cómo voy a llamar el programa y luego si nombro la pantalla. Entonces voy a nombrarlo igual que el programa. Yo tengo una metodología de trabajo, es que podemos trabajar todo en una sola pantalla y todo en un solo programa. ¿Listo? Y ahí podemos invocar las diferentes pantallas. Pero para tener un orden y saber pues para la revisión de código más adelante de otras personas, suelo trabajar una pantalla y su respectivo programa. O sea, creación, una pantalla, su respectivo programa. Modificación, pantalla y su respectivo programa. ¿Listo? Es más fácil. Más adelante para modificaciones, para revisiones es más sencillo. Entonces voy a digitar aquí cómo se llama mi programa y le pongo una D al final para saber que esto es una pantalla. ¿Listo? Damos enter y ya se nos va a habilitar esta opción que sería la creación de las diferentes pantallas. Entonces con la opción 1, que esta sería la parte donde vamos a digitar, adicionamos o creamos, pues aquí con la 2 editamos comentario, copiamos, borramos, renombramos. Con 8 entramos como a editar las configuraciones que ya tengamos creadas para cada pantalla y con 12 ya entramos como a la parte de diseño. Entonces en primera medida vamos a crear y le vamos a indicar el nombre. Entonces yo le voy a poner PGM010. La primera que yo voy a crear es una pantalla de tipo grabación, una record. Entonces le coloco una R para poderla identificar. Damos enter. Entonces aquí va a estar el nombre y aquí vamos a definir los tipos. Entonces tenemos varios tipos de pantalla. Los tipos record son los que vamos a
o es el que el cliente, la persona que va a ingresar la información a la pantalla es la que va a visualizar, es lo que se va a ver. ¿Listo? Hay otro tipo, Windows, que son como pantallas emergentes. Hay subfiles, que son como una especie de vectores dentro de la pantalla que muestran repeticiones de cierta información para mostrarla en pantalla. Hay pantallas de mensaje para mostrar mensajes en cuanto a validaciones que nosotros queramos devolver en caso de error o éxito. ¿Listo? En este caso vamos a crear una tipo record como inicio. Entonces en esta pantalla ya tenemos como tal, este sería el entorno de creación de nuestros campos, lo que el cliente va a ver. Entonces por ahora vamos a colocar aquí una D para que nos dé, o cualquier cosa, ¿no? Coloquen cualquier cosa y salimos. ¿Listo? A ustedes les va a salir ahí que si desean guardar cambios, guarden. Por ahora vamos a crear otras dos pantallas que son de configuración para poder mostrar mensajes en pantalla cuando nosotros realicemos validaciones desde 400, desde nuestro programa, para retornar mensajes a, a la pantalla indicando pues cierto error o cierto éxito, lo que sea. Y también para la configuración de subfile, que son como una especie de vectores en pantalla que muestran pues como una serie de campos en cadena o repeticiones que se vean de una manera ordenada. Entonces para este caso vamos a colocar aquí 1 para crearlo. Listo. Y pues vamos a crear una pantalla tipo SFL-MSG. Listo, que sería como el control inicial para mensajes. Estas otras tipos de pantallas también se pueden crear, tipo Windows, que pueden ser pantallas ahí como emergentes. Las SFL, que son con las de subfile como tal. Entonces vamos a crear esta. Este sería aquí en el tipo como tal. Y en nombre pues yo suelo colocar también PGM010 tal cual como se llama, y la defino aquí digamos con una M, por ejemplo, M de mensaje. Doy enter, voy a quitar la regla y acá pues nos va a solicitar cómo vamos a llamar nuestro subfile de control. Entonces igual PGM010 de, pongámosle una E, ¿sí? Y damos enter. Listo, entonces se nos van a habilitar estas opciones. Y acá en esta primera opción lo que nos dice él, bueno, ¿en dónde desea usted mostrar el mensaje? ¿En qué posición? Entonces si se dan cuenta, aquí en esta parte tenemos una posición horizontal y una posición vertical. Entonces aquí en esta partecita que tenemos aquí abajo, si se dan cuenta, en la posición 24 es donde vamos a mostrar. Si usted le dan clic por aquí abajo no le va a dejar posicionarse. Entonces lo vamos a mostrar aquí para mostrar los mensajes que nosotros retornemos. Digamos 24. Esta parte es como nos solicita que pues coloquémosle un nombre para poder identificar la llave de la pantalla para mensajes. Entonces yo le pongo MSGK, o cualquier cosa le pueden colocar acá. Y acá nos indica que relacionemos el nombre del programa para esa pantalla. Entonces yo lo llamo PGM010. Ya de antemano ustedes pues deberían saber cómo van a llamar su programa. Le damos enter y acá se nos van a habilitar estas opciones de acá, y con yes, con la Y la habilitan. En esta parte colocan ustedes el mensaje. Entonces yo voy a colocar aquí pantalla pantalla control de mensajes. Listo, y damos enter. Estas opciones ahorita no las vamos a explorar, que eso es muy amplio. Se habilitan de esa manera, entonces pues no. Damos enter y acá nos va a entrar presionamos otra vez enter y ya nos va a habilitar las opciones de la segunda pantalla, que es el control de subfile. Y de igual manera vamos aquí a colocar yes en todas las opciones, y aquí vamos a colocar pantalla control. Listo, subfile. Damos enter y acá pues ya nos relaciona como tal el subfile que vamos a hacer. En esta partecita también relacionemos el programa. Entonces aquí digitamos nuestro programa PGM010. Listo. Unas opciones adicionales que debemos configurar es para que inicialice como tal los datos del subfile
y que nos indique pues dónde va a terminar. Esto es como para habilitar que nos pueda como avanzar página entre el subfile, este more, si tenemos más de los datos que él pueda mostrar en pantalla, nos deje pues como avanzar. ¿Listo? Entonces para esa opción pues lo habilitamos con yes, y aquí pues vamos a manejar un indicador. Un indicador es un número, entonces vamos a colocar el número 40, si ustedes desean colocar otro lo pueden hacer, y vamos a manejar ese mismo indicador aquí. Listo, entonces esto ya es netamente para controles internos del subfile como tal. Damos enter. Estos son como para el tamaño del subfile, entonces inicialmente lo coloca ahí en 2, podemos colocarlo en 15 si quieren. Damos enter, enter, y ya pues como que tenemos toda la configuración del subfile. Aquí ya damos enter, enter, y ya tenemos como tal esto configurado y creado. Ahora, si queremos saber si esto quedó bien configurado, nos podemos salir, listo, y en esta partecita nos va a salir si hay errores de estructura, de DS. Entonces ahorita nos salimos, acá nos va a decir que si queremos grabar, claro, queremos grabar, damos enter, y él lo que hace aquí al dar el siguiente enter es someter un proceso por allá en un, creo que en la Cubash, él somete un proceso de compilación. Apenas él termine de compilar la pantalla, les va a arrojar este mensaje. Si la pantalla no tiene errores, le va a salir que se completó normalmente. Si la pantalla contiene errores y no siguieron los pasos que les acabé de indicar, les va a salir que no se ha completado, se completó anormalmente, algo así les va a salir. Y tienen que entrar a revisar, a mirar a ver si hicieron algo mal. Si no, pues no se preocupen, le dan enter, actualizan aquí con F5 y pues ya tienen aquí su pantalla. Bueno, falta colocarle aquí el texto descriptivo. Bueno, eso lo pueden hacer aquí con la opción 13, no hay lío. Para entrar a configurar nuevamente nuestra pantalla, si ustedes son muy duchos en el AS400, lo pueden hacer aquí con 2 y entran al código. Listo, y aquí pueden agregar campos y saben cómo hacerlo directamente desde el código. Aquí vemos que ya tenemos configurada nuestra pantalla de mensajes y nuestro subfile como tal. Listo, si no lo hacemos por acá, entonces no salimos, no hicimos cambios, no guardamos, y para entrar a edición de pantalla directamente por este lado digitamos 17, listo, para poder ingresar a la pantalla, damos enter y nos va a llevar a la misma pantalla de configuración o de edición que ingresamos por el comando start sda. Ahora sí vamos a configurar nuestra pantalla. Entonces aquí entramos con 12, listo. Bueno amigos, antes de empezar aquí a ingresar de datos y configuraciones, devolvámonos y pues voy a tomar un pantallazo de pues del archivo y cuáles son los campos que debo ingresar, si no pues cómo le hago, ¿no? Entonces aquí tomo un pantallazo, lo dejo en Paint para saber cuáles son los campos que debo crear y pues cuál es la respectiva llave. Voy a pegarlo aquí en Paint para tenerlo aquí directo, listo. Ahora sí puedo irme a la edición de la pantalla, ingreso, borro esta D. ¿Cómo la borro? La borro con D, de delete, listo, o simplemente la blanqueo con espacio. En pantallas debemos tener mucho cuidado cuando borramos con borrar, porque la pantalla se descuadra. Listo, entonces vamos a trabajar aquí. Usualmente las pantallas siempre manejamos una fecha, una hora, un título como en la mitad, un nombre de programa por aquí, si es de una empresa como tal, pues colocar el logo de la empresa, el nombre de la empresa por aquí en una esquina, listo, y los campos de esto, eh, pues aquí pues en toda la pantalla de diseño. Listo, entonces para colocar fechas, pues con asterisco date, y pues ya nos quedaría esta partecita acá. Para colocar la hora, asterisco time, y damos enter, ya nos quedaría. Y esto ya quedaría, no tendríamos que alimentarlo, sino ya sería ahí como por defecto el sistema toma la fecha y hora de la máquina. Listo. Ahora aquí centrado vamos a colocar pues para qué es la administración. Entonces es
creación de base de clientes dejémoslo así. Después ya cuando vaya cogiendo forma lo vamos embelleciendo. Listo, entonces para dar inicio debemos saber qué campos vamos a crear. Entonces los que tenemos aquí creados, vamos a colocar un id que es numérico, un tipo de identificación que también es numérico, nombre, apellido, eso. Listo, y debemos saber cómo los vamos a ingresar. Entonces vamos a colocar una descripción y debemos definir, bueno, nuestros campos son de entrada, salida, porque podemos tener varios tipos de campos numéricos, alfanuméricos, y eso lo vamos a definir de acuerdo a la necesidad que vamos a querer. En este caso, como son datos de salida, digamos que son los que vamos a ingresar, pues solo vamos a necesitar como un tipo de dato. Pero en otras pantallas, por ejemplo consulta, que necesitamos ingresar un dato y luego que nos retorne un dato, necesitamos datos de entrada salida. En una modificación necesitamos también entrada salida. ¿Listo? Entonces amigos, les comparto este pequeño fragmento de texto que saqué de un libro de 400 en donde se explica pues los diferentes tipos de datos para los campos que podemos manejar y cómo se ingresan. ¿Listo? Entonces ya esta se los muestro prácticamente cómo se hace en la pantalla, pero ahorita la explicación es con el signo más, se digita el signo más seguido del tipo. El tipo es la I, la O, la B en caso para los alfanuméricos. Para los numéricos es el 3, 6 o 9. Y entre paréntesis seguido el tamaño. Para los numéricos, pues para manejar decimales se maneja de esta manera, seguido un punto y la cantidad de decimales. Ahora tenemos datos de entrada, salida o entrada y salida. En cambio, en los numéricos, en los alfanuméricos, perdón, tenemos estos tipos, la I, la O la B. La I es un dato de entrada como tal, donde nosotros vamos a digitar. La O es solo dato de salida, es decir, solo lo podemos visualizar. Y la B es un dato de entrada, salida. Podemos ingresar, también podemos visualizar información en el campo como tal. ¿Listo? Y se digitaría de esta manera como les expliqué. El más, el tipo, la I, la O, la E. Y entre paréntesis, pues el tamaño que le vayamos a definir. Para datos numéricos tenemos el 3, el 6 o el 9. También de la misma manera. El 3 es un dato de entrada, lo podemos digitar. El 6 sería solo de consulta, solo visualizarlo. Y el 9, entrada y salida al mismo tiempo. Para lo que les indicaba, campos numéricos, lo podemos manejar de esta manera. El más, el tipo de naturaleza, tipo de naturaleza no, perdón, el tipo si es de entrada, salida, lo manejamos acá. Y entre paréntesis, pues la cantidad de enteros versus la cantidad de decimales que vayamos a manejar. Entonces ahora volviendo ya a nuestra pantalla vamos a empezar a crear nuestros campos. Entonces vamos a crear primero las etiquetas y luego creamos los campos. Vamos a ver cuál es nuestro primer campo, es número de identificación. Entonces para las etiquetas siempre trabajamos con comilla sencilla para encerrar la etiqueta. Entonces vamos a digitar número de identificación. Vamos a mover aquí unos espacios, dos puntos y cerramos y ahí damos enter. Listo, entonces ya aquí quedaría nuestra etiqueta. Si vemos que nos quedó muy centrado, ¿qué hacemos? No lo eliminemos, movámoslo. ¿Cómo movemos este bloque de label? Entonces lo encerramos con el signo menos. Listo, aquí lo encerramos y ahora lo vamos a mover. Tenemos que hacer como dos especies de movimiento. Digamos que si va sobre la misma línea y lo queremos correr un poquito más a la izquierda, debemos moverlo primero aquí abajo. Entonces lo hacemos con el signo igual, damos enter y ahí se mueve. Y ahora volvemos otra vez, digamos que lo queremos un poco más arriba y lo movemos acá. Listo, y allá quedaría. Y ya tendríamos todo este espacio para nuestro campo. Ahora, ¿cuál es el siguiente campo? Tipo de identificación y lo hacemos igual. Listo, tipo de identificación. Listo, lo cerramos acá. Si queremos dejar todo bien ordenadito,
colocamos los dos puntos debajo del otro. Y así lo hacemos con todos los campos. Entonces ya el ordenamiento que ustedes le quieran dar a la pantalla. Voy a acelerar el video para, pues, ya la creación de las etiquetas es igual. ¿Listo? Bueno, ya tengo todos mis campos creados. Bueno, me falta el indicativo, pero el indicativo lo voy a colocar por acá, después de haber creado el campo. Entonces, vamos a empezar a crear los campos. Vamos a definir qué naturaleza este es numérico de 21 posiciones. Entonces, nos vamos a nuestro manualito. Entonces, para los numéricos es 3, 6 o 9. ¿Qué tipo de dato voy a manejar? Entonces, para este caso, como es una creación, lo puedo colocar como 3 o como 9, como queramos. Entonces, en este caso, pues podemos colocarlo como 3. ¿Listo? Entonces, la tecla, bueno, el signo más, el tipo, entre paréntesis, de 21 posiciones. Y cerramos. Damos enter. Y ya tendríamos creado nuestro campo. Listo. Entonces, de una vez vamos creando, vamos asignando campos. Si necesita configuraciones adicionales el campo, lo vamos realizando. Entonces, para el nombre, ¿cómo lo hacemos? Entonces, siempre nos paramos enfrente del campo antes de iniciar el campo aquí y digitamos el signo de interrogación, el que cierra. Entonces, damos enter y acá nos va a habilitar para digitar nuestro campo. Entonces, algo que podemos hacer es llamarlo igual como está aquí en el campo, o utilizar variables auxiliares. Entonces, como lo queramos hacer, como sea más fácil para ustedes. Entonces, ARC1 NIT lo voy a llamar yo. ¿Listo? Y así los voy a llamar. Simplemente voy a cambiar la A por la W y doy enter. Entonces ya, si yo quiero volver a consultar cómo llama el campo, ahí queda guardado. Listo. Esa misma opción nos dice, bueno, la naturaleza, el tamaño. ¿Listo? Ahora, para entrar a configuraciones ya del campo como tal, digitamos asterisco ahí enfrente y doy enter. Y se nos habilitan estas opciones. Entonces voy a tratar de las que me acuerdo, voy a tratar de explicarles rápidamente. Aquí vamos a colocar un texto descriptivo si que lo queremos colocar. Entonces coloquemos NIP y damos enter. Yo selecciono todas de una vez para que me vaya corriendo. Bueno, entonces aquí qué opciones vamos a mover. Esto es alta intensidad, entonces le voy a decir que sí, para que se vea como negrita. Aquí esta parte es como el subrayado, si no estoy mal, le voy a dar enter. Listo. Estas otras opciones digamos que esto que es para la posición del cursor, si le digo que sí, entonces tengo que indicarle un indicador, perdón, y es, digamos, que si yo hago alguna validación y devuelvo un dato referente a ese campo indicando, vea, este campo no es permitido o algún error, posiciono con el indicador con un 1, con un 0, o sea, prendiéndolo, apagándolo, y el cursor se me va a posicionar en ese cursor indicando ya en la parte de abajo pues el respectivo error que yo vaya a colocar. También puedo proteger el campo, es decir, que no sea editable, y todo eso lo manejamos con indicadores habilitando o deshabilitando. Listo, aquí ya puedo dar enter. Estos son para los colores. Listo, le puedo decir que sí, se da yes, 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 yes. Bueno, ese es el orden, y con los indicadores puedo prender, apagar varios colores si lo quiero realizar también. Todo eso es a gusto de ustedes. Bueno, estas opciones las vamos a manejar. Esto es para controlar desde la pantalla los posibles valores que podemos ingresar, si podemos, digamos, crear un rango de los posibles valores que también queramos manejar, o si queremos definir cuáles son los valores que pueden ingresar. Podemos también manejar operadores como tal. Esto tampoco lo vamos a manejar, tampoco.
Esto sí lo vamos a relacionar directamente y que tome algunas configuraciones directamente del archivo. También podemos referenciar aquí el campo. Hay que indicarle el archivo y el campo al cual esté referenciado. Listo. Entonces eso sería como lo básico. Aquí damos enter y vemos que ya nos cambió aquí como tal cómo se ve el campo. Listo. Entonces ya vamos a seguir con los siguientes. Listo. El segundo campo es tipo de identificación. También es numérico de 2 posiciones. Entonces lo hacemos igual, más la naturaleza, pues que es numérico de entrada. Y 2 y cerramos. Listo. Y nos queda igual. Entonces también cambiamos el campo. Esto es ARC tip. Entonces W de nombre de campo ARC1 tip. Listo. Bueno, ya tenemos nuestro campo del tipo de identificación de 2 posiciones. Entonces vamos a definir el nombre. Este es el nombre que tiene definido. Ya se lo había cambiado. Listo. Y ahora pues en las opciones con asterisco entramos. Bueno, esto es tipo NIT. Y le vamos a definir alta intensidad, subrayado y ya. Listo. Ya esto es lo que ustedes saben. Si quieren meterle más opciones acá, háganlo. Eso ya más adelante cuando vayamos a controlar. Digamos que ahorita se nos presenta algún campo, lo incluimos. Listo. Ahora el siguiente campo es alfanumérico. Bueno, entonces nombre de cliente de 30 posiciones. Entonces más alfanumérico. Entonces remitámonos a nuestra imagen y necesitamos uno de entrada. Entonces viene siendo la I o la B. Cualquiera de esas dos opciones. Entonces vamos a colocar la I de 30 posiciones y enter. Entonces ya tenemos ahí nuestro campo. Nombre con el signo de interrogación. Entonces W RC1 nom. Listo. Enter. Y entramos también a las opciones. Entonces en este caso solo vamos a cambiar esta. Y aquí pues que diga nombre. Colocamos alta intensidad y subrayado. Listo. Los demás campos son numéricos, alfanuméricos. Entonces voy a ir creándolos. Voy a adelantar el video, voy a acelerarlo y voy a ir creándolos. Cuando vamos a ver una configuración, a ver si nos deja. Entonces vamos a colocar aquí alta intensidad, subrayado y listo. Vamos a colocar si en los valores permitidos nos deja colocar M, bueno, F para femenino, espacio masculino. De esa manera le indicamos que solamente nos vaya a aceptar F o M. ¿Listo? Y ahí ya quedaría esta parte. Y eso, si ingresamos un dato diferente de esos, la pantalla nos retornará ahí un mensaje indicando que solo se permite eso. Eso lo validaría directamente la pantalla. Bueno, ahora voy a colocar aquí como una especie de descripción, como ayuda visual al cliente. Listo amigos, entonces eso sería en cuanto a la creación de una pantalla. Básicamente es eso. Listo. eh, ¿Qué más podemos realizar? Podemos aquí en la parte inferior, como a modo de información, las teclas que están como habilitadas para la pantalla. Entonces en este caso para esto solo tendríamos el F3 salir y el Enter para confirmar la creación. No tendríamos nada más. Entonces lo que haríamos es pues colocar ahí digamos F3 dos puntos, signo igual, y colocamos acá salir.
es a modo de como informativo. Igual, ahorita les explico, dentro de la pantalla se pueden habilitar ciertas opciones de teclas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces damos enter y por acá en la mitad habilitamos también el enter. Listo. Vamos a colocarle aquí, colocar una barrita chiquita. Pero esto es a modo que se vea más bonito, no es más. Y cerramos y enter. Sería como una línea separatoria. Bueno, entonces ya aquí sería todo, no es más. O sea, en cuanto al diseño, no es más. Ya para poder desplegar la pantalla tenemos que crear nuestro programa. Eso lo vamos a explicar en el siguiente video. Entonces ya nos salimos. Que si queremos guardar cambios, sí. Acá también aplica lo de cuando nos salgamos, él nos va a pedir que si vamos a guardar los datos, sí, y lo que les expliqué al principio, él hace un proceso sometido en donde realiza la compilación de la pantalla directamente, y si sale con algún error nos va a informar. Entonces aquí voy a esperar que me salga el mensaje informando que la pantalla se compiló. Entonces aquí indica que la pantalla se compiló normalmente. Si a ustedes les sale que se compiló con alguna normalidad, pues tienen que ir a revisar que les haya quedado algo mal dentro del diseño de su pantalla. ¿Listo? Entonces para este caso vamos a habilitar solo la tecla F3. Entonces entramos de una vez a edición y tenemos que habilitar como el uso de esas teclas especiales. Listo, entonces para esto ingresamos una nueva línea. Bueno, vamos a colocar dos líneas. Eso. Y acá en la primera, eso se define con una palabra clave de uso en AS400 que es Indara, la cual nos sirve para que le indiquemos a la pantalla que vamos a habilitar el uso de esas teclas especiales, en este caso el F3, F1, F2, para nosotros podérselas asignar en el sistema de acuerdo a la acción que queramos usar. En este caso vamos a habilitar la tecla F3 y se haría de esta manera, CA03, y ya pues aquí damos enter, ya quedaría como habilitada esa tecla. Más adelante les explicaré cómo habilitar las siguientes teclas. Listo. En este punto, si queremos compilar nuestra pantalla, lo podemos hacer igual como si estuviéramos realizándolo como un programa normal. Listo, pues aquí miren, solo es revisar en qué módulo. Bueno, el módulo ya está definido y en qué librería. Damos enter, le decimos que sí, que reemplace, y simplemente nos va a decir que se ha creado normalmente. Si nos sale algún error, pues tendríamos que entrar a revisar. Listo amigos, entonces esto sería todo por este video, la creación de una pantalla. En los próximos videos, si ustedes quieren ahorita embellecerla, colocarla más bonita, pueden ir jugando, pueden ir agregándole más campos, pueden averiguar qué más otras opciones de títulos, en los campos de parpadeo, de colores, todo eso pueden ir jugando para que se vea más bonita. Por el momento esto es lo básico para empezar. Para el siguiente video tomaremos como referencia esta pantalla para poder crear nuestro programa, poder visualizar esta pantalla, colocarla como en funcionamiento, recibir los datos, realizar validaciones, mostrar mensajes. Todo eso lo vamos a ver al momento de crear ese programa. Por el momento pueden ir colocándola bonita como más les parezca, ir indagando más en todas las opciones de los campos. ¿Listo? Entonces, si les ha gustado el video, no olviden compartirlo con sus amigos, dejar un like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.